Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a ver una cosa nueva, que es el verbo. Además esto lo vamos a estudiar durante muchos años, así que estad muy atentos. Antes de empezar con el verbo vamos a repasar algunos tipos de palabras que ya habíamos visto. La palabra más importante aquí sería libro, ¿vale? Libro decimos que es el sustantivo o el nombre. ¿Por qué? Bueno, porque nos indica la persona o animal o cosa a la que se refieren el resto de palabras, ¿sí? Si aquí pusiera libros, cambiaría todo lo demás, serían los libros mágicos. Es un determinante artículo y podríamos ir un paso más allá. Un determinante artículo determinado, porque los indeterminados serán unas, ¿sí? Unos, unas, venga. Y mágico, ¿mágico qué es? Mágico es un adjetivo, porque nos está diciendo cómo es el sustantivo, cómo es el nombre, en este caso mágico, ¿sí? Vamos a seguir. En esta frase, el libro mágico voló por la ventana, hay una palabra nueva que está en morado de otro color, porque esos son los verbos, ¿vale? Los verbos indican una acción. En este caso, voló, está un verbo conjugado. ¿Por qué está conjugado? Ahora lo vamos a ver. Porque nos dice lo que les pasa a una persona, a un animal o a un objeto concreto. ¿Sí? Al poner voló, yo ya sé que se refiere a uno, a él. Si pusiera volamos, seríamos nosotros los que volamos, ¿vale? En cambio, otro tipo de verbos, que son los que acaban en ar, ir, como por ejemplo volar, que es el verbo en infinitivo. Esto es la forma que se utiliza para nombrar el verbo. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que hay tres conjugaciones, ¿vale? Y esto es lo más importante que vamos a estudiar hoy. Ar, ir. ¿Os acordáis de cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Bueno, pues ni O ni U entran dentro de los verbos, ¿vale? Y entonces, pues a ver si es la primera, la segunda o la tercera, es A, E, I. Primera conjugación, ar. Segunda conjugación, y tercera conjugación, ir. Por ejemplo, soñar, caminar, trepar, gustar. ¿Os dais cuenta que todos acaban en ar? Son la primera conjugación. Comer, beber, querer, coger. Todos acaban en Esas son los de la segunda conjugación. Vivir, sentir, aplaudir, abrir. Todos acaban en ir. Y esos son los de la tercera conjugación. Entonces repasamos cosas importantes de aquí. Cuando acaba en ar, ir, son verbos que están en infinitivo, que pueden ser de la primera conjugación, de la segunda o de la tercera. Venga, vamos con este ejercicio. Tenemos que buscar aquí las palabras que son verbos. No hace falta que lo hagáis en el cuaderno, pero quiero que las leáis y que penséis qué palabras son verbos. Recordad que pueden estar conjugadas o en infinitivo. ¿Lo tenemos? Venga, vamos a ir seleccionando, vamos a ir capturando estas snits doradas que son verbos. La primera, lanzar. Lanzar es un verbo. De hecho, acaba en ar, está en infinitivo. Dormir, igual. Trepamos, en este caso está conjugado. Nosotros trepamos. Capturaron. Ellos capturaron. Es un verbo. Tener, en infinitivo. Estas son las que son verbos porque indican una acción que hace alguien, una persona, un animal o un objeto, ¿sí? Vamos con una segunda pregunta. ¿Cuáles de estas 5 palabras están en infinitivo? Las que acaban en ar, ir, ¿sí? ¿Cuáles están en infinitivo? Vale, tenemos lanzar, dormir y tener. ¿Sabríais decirme de qué conjugación es cada una? A, E, I. A, U primera, E segunda y tercera. Lanzar sería primera conjugación, dormir sería tercera conjugación y tener sería segunda conjugación. ¿Lo entendemos? Uy, que se ha quedado atascado. Vale, este es el ejercicio que tenemos que hacer en el cuaderno. Tenemos 4 frases que las tenemos que copiar y tenemos que subrayar, hacer una línea debajo de los verbos y tenemos que indicar cuál es el verbo, el infinitivo, el verbo que acabaría en ar, ir y después decirme si es de la primera, segunda o tercera conjugación. Os dejo un rato para hacerlo. Venga, vamos a ello. Vamos a corregir.
Los verbos, ¿cuáles son? Nosotros teníamos 3 capas de invisibilidad, el verbo es teníamos. Ellos mandaron cartas con sus lechuzas, el verbo es mandaron. Harry sintió mucho miedo con Snape, el verbo es sintió. Voldemort escapó de la casa de Harry, el verbo es escapó. Teníamos, el infinitivo sería el verbo tener. La conjugación es la segunda, a, e, segunda conjugación, ir. Ellos mandaron cartas con sus lechuzas. Mandaron, el infinitivo será mandar. Ar, mandar, será primera conjugación, a, e, i. A. Harry sintió mucho miedo con Snape. El infinitivo será sentir. A, e, i, tercera conjugación. Y Voldemort escapó de la casa de Harry. El infinitivo será escapar. A, primera conjugación. ¿Lo hemos tenido bien? ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Volar, ya hemos dicho que es el verbo en infinitivo. Y si os acordáis, hace muy poquito tiempo hemos visto los pronombres, ¿vale? Las formas personales nos dan información sobre la persona que realiza una acción. ¿Quiénes capturaron la pelota? Ellos capturaron la pelota, ¿no? Por eso es muy importante recordar en este punto los pronombres, la primera persona del singular, yo, primera persona del plural, nosotros, segunda persona del singular, tú, segunda persona del plural, vosotros, tercera persona del singular, el, ella y tercera persona del plural, ellos. Vamos a verlo con ejemplos. Yo vuelo, tú vuelas, él, ella vuela, nosotros volamos, vosotros voláis o ellos vuelan. Todo esto son verbos conjugados, sí, según las formas personales. Vamos a ver varios ejemplos. Ella hace una poción de ojos de sapo. ¿Cuál es el verbo? El verbo sería hace. Hace es una forma personal. Tercera persona del singular. Ella hace, ¿sí? Y el hacer sería el verbo infinitivo, con H, ¿vale? Segunda conjugación del verbo. Segunda conjugación porque acaba en er, hacer. La siguiente. Ellos ganaron el partido de Quidditch. Ganaron ellos. Por lo tanto, ganaron es una forma personal. ¿A qué persona se refiere? A la tercera persona del plural, porque son ellos. ¿Sí? Y el infinitivo es ganar. Primera conjugación porque el verbo acaba en ar. Con la última de las frases. Nosotros vivimos en la casa de Ravenclaw. ¿Cuál es el verbo? El verbo es vivimos. Es una forma personal. ¿Quiénes vivimos? Nosotros. Nosotros, ¿os acordáis que era? Era primera persona del plural. Vivir sería el verbo en infinitivo. A, e, i, tercera conjugación. Espero que hayamos entendido todo esto un poquitín así, aunque sea por encima. Estos días lo vamos a seguir trabajando en Snappet, en el cuaderno y en muchas otras formas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.